dentro de la Constitución. Aquí no vale el llamado golpe democrático, que entra un militar iluminado, restaurador de la democracia. No. El camino constitucional está señalado. Si se trata de demorar, como parece ser una de las tácticas de dilación que lleva el Fujimorato, pues aunque así fuera con una nueva elección, está la sucesión constitucional, está el presidente del Congreso. Y si inclusive en la investigación que corresponde se determinara que el fraude se extendió a la elección del Congreso en la primera vuelta, también está contemplado en la Constitución, existe la sucesión con la presidencia del Poder Judicial. En segundo lugar, en el Jurado Nacional de Elecciones, si el Congreso asumiera con responsabilidad su función, el actual Congreso debería acceder a la acusación constitucional que nosotros hemos planteado desde un origen, donde además de acusarlo a Salas Arenas por prevaricato, abuso de autoridad y delito contra la voluntad popular, pedimos su destitución y su inhabilitación para ejercer la función pública por 10 años. Y así accedería su suplente. ¿Qué es lo que sucede también en el Ministerio Público? Si hubiera responsabilidad democrática, deberían de señalar la inmediata sucesión y acreditar al delegado del Colegio de Abogados de Lima. Y también podrían renovarse inclusive por sus propios mandantes, los representantes de las universidades públicas y privadas. Y así tendríamos un Jurado Nacional de Elecciones confiable, que respete el derecho de participación y que dé garantías. En cuanto a la OMPE, lo mismo, porque tenemos efectivamente que quien lleva el cómputo es una empresa que se llama Inversiones Palo Alto, que tiene su precedente en una empresa de la corrupción que es Graña Montero Digital, y tiene los mismos funcionarios, y que ha trabajado en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Aquí tenemos los contratos. Ayer veía a una abogada que pedía habeas data para eso. No, aquí los tenemos, los contratos de la OMS. Como ha contratado para primera y segunda vuelta. A lo que antes era Graña Montero Digital, ahora se llama Inversiones Palo Alto. Aquí está el contrato. Aquí está, por 42 millones primera vuelta, 24 millones la segunda vuelta. O sea, no hay ninguna garantía. Y lo hacen además en una adjudicación simplificada. Es decir, a dedo. Con quien antes había contratado en el 2017. Y donde estamos viendo una serie de sospechas también constituidas a nivel de la OMPE. Así que nosotros nos ratificamos en nuestro pedido de nuevas elecciones, de una investigación profunda para conocer qué es lo que ha pasado desde un inicio en este proceso electoral, en la primera, en la segunda vuelta, en el proceso de inscripción, y que pensemos que son 5 años los que están en juego en Perú por delante, que no debemos de entregarlo más a ningún candidato, ni mucho menos presidente de la corrupción, del sistema de corrupción. Son 200 años de corrupción en estos 200 años de Liga Republicana. Acabemos con ello y hagamos las cosas como se debe. Y además con un pueblo vigilante. Como ahora presentamos esta información, porque cuando un pueblo sabe, insisto, no lo engaña a nadie. Tenía una pregunta. Los participantes de la conversación, ¿quiénes son? Vladimiro Montesinos, como usted lo ha visto. Kenji Fujimori también aparece en algún momento. Guillermo Sendón, ¿ah? El operador de Montesinos, Guillermo Sendón, y el comandante Pedro Rejas. Pedro Rejas. Aquí lo pueden ver, ponte el video. El video de una parte de la conversación de Pedro Rejas con Montesinos, pero filmados. Ahí está. Es aquí, ¿ves? La conclusión sería esa nada más. Identificado. Van a enviar digo que es suficiente. Lo han escuchado. Lo que usted plantea con estos audios es que América Televisión. Ajá.
Es que Montesinos estaba intentando meter mano en el proceso, estaba yo- visitándolos. ¿Cuál es la cadena de acción? Primero debo decirle que no es lo que yo planteo. Usted lo ha visto, ¿no? Lo ha oído. Pero Lo ha visto y lo ha ido. Y aquí nosotros presentamos, estos son pruebas. ¿Ya? Aquí no hay montajes ni hay simulaciones. Si no le gusta a alguien, qué pena me da. El primero que no le va a gustar es Montesinos. Y la segunda es Keiko Fujimori. ¿Ah? Porque abortó el plan B. Eso sí lo digo. ¿Ah? Y no nos llama la atención, ¿no? Porque Vladimiro Montesinos es un experto en fraude, sino que lo que pasa es que hemos llegado a alterar tanto los valores del Perú, que hay algunos que creen que Keiko Fujimori es la ley de la libertad y la democracia. Yo veo al presidente Andrés Pastrana, a mi amigo Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, que el año 2000, yo estuve con él, que habían descubierto que Fujimori y Montesinos, con participación de Keiko Fujimori, que ya estaba grandecita y estuvo en la campaña ilegal de la reelección presidencial, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando fueron reelegidos? ¿Sabes qué fue? Darle armas a los narcoterroristas de la FARC a cambio de cocaína. ¿Y eso quién lo denunció y lo acreditó? Mi amigo, el presidente Andrés Pastrana, que era presidente de Colombia. Y justo el 14 de septiembre del 2000, el hombre de inteligencia de Andrés Pastrana se reunía con Fujimori y con Montesinos y no le abría el maletín, tuvieron que abrirlo y le quedó claro, ¿no?, que estaba todo grabado y que todo era una farsa. Es decir, de eso estamos hablando, de corrupción, de alimentar de armas a los narcoterroristas, como los narcoterroristas del Braille. ¿Y a cambio de qué? De cocaína. Y hoy día hablamos de qué es la abanderada de la libertad y la democracia, que nos dan clases de democracia. Y del otro lado también es lo mismo. Ya vemos la corrupción que hay en Junín, contratos que se dan a los narcoterroristas Quispe Palomino, Vladimir Cerrón, el mandamás de Perú Libre, el poder real, y que los aliados Gregorio Santos presos en Cajamarca por corrupción, pagado por empresas corruptas, gobernadores regionales en el Cusco por corrupción, detenidos, recibiendo dinero de Odebrecht, Villarán aquí, porque los caviares también están ahí, recibiendo dinero de los brasileros. La propia Verónica, que aparecía en la agenda de Nadine Heredia, cuando se recibía dinero de Chávez. Es decir, ¿por qué nos van a condenar al Perú a esto y todavía con métodos de fraude, con corrupción de por medio? Nos han robado votos a quienes hemos votado en blanco y nulo, y se han robado votos entre ellos. Castillo le ha robado a Fujimori, Fujimori le ha robado a Castillo. ¿Quién robó más? Acá se están disputando entre Salas Arenas y los secuaces, y los otros secuaces. Y repito, ¿qué hace Salaverry ahí? ¿Qué hace Salaverry con el gobierno del cambio, de Castillo? Dígame, ¿cuál es el papel, bajo su óptica, de Salas Arenas y de Luis Arce? ¿Cuál es el papel que usted le da a cada uno de ellos? Bueno, son dos bandos en disputa. En esta segunda vuelta son dos bandos en disputa. Evidentemente. ¿Salas en qué bando? ¿No le tiene claro? No se lo pregunto. ¿No? Y yo se lo vuelvo a repetir, por si no lo tiene claro. Salas Arenas, vendido a Vizcarra. Recuerda que a Vizcarra lo escribió, que cambió votos, que lo hemos dicho, que todo el país lo sabe, que tenía compromiso con Vizcarra, y Vizcarra aparece luego a través de Salaverry reuniéndose con Pedro Castillo, el hombre del cambio, ¿no? Y hoy día aparece, dice, con unos empresarios, aparece de lobista, cuando en realidad, qué casualidad, aparece hoy día, al día siguiente lo que pasa con Arce, para ver qué hacemos, qué hace Salas Arenas con esto. Es que no puede ser, esto no es una democracia, no hay garantías de respeto a la voluntad popular, se están burlando del pueblo. ¿Y el papel de Arce? Bueno, ahí lo está viendo usted. Lo está viendo ahí. No se lo pregunto. Parece un abogado de Fuerza Popular. Señor Rivera, si no hay presidente proclamado para este 28 de julio, ¿quién nos gobernaría hasta estas nuevas elecciones que usted está planteando? Miren,
Yo lo que sostengo, y no desde ahora, por eso he querido hacer la introducción, desde un principio hemos considerado que el fraude está en ejecución desde que vetan a candidatos presidenciales y a candidatos al Congreso. Cuando a ti te obligan a elegir un candidato del cártel de partidos de la corrupción y luego te obligan a elegir entre ellos el mal menor, eso no es democracia. Sino que tenemos que ahora estar mirando Nicaragua. Se puede hablar de que no es un proceso fraudulento cuando empiezan a encarcelar a los candidatos de la oposición, ¿no? O lo que pasa en Venezuela, también, ¿no? O lo que pasa en regímenes disfrazados de democráticos cuando no dejan participar candidatos. Ahí ya está el fraude consumado, ¿no? Y luego, efectivamente, nosotros desde ese momento hemos reclamado nuevas elecciones con nuevas autoridades. O sea, no es de ahora. Y lo he dicho y lo repito, todo dentro del marco de la Constitución. Si no hay presidente proclamado, en realidad tampoco es nuestra intención, ¿no? Ojalá no hubiera habido el fraude continuado, ¿no? Y nosotros hemos agotado todas las vías del Estado de Derecho, amparos ante el Poder Judicial, acusación ante el Congreso, pedidos a la Corte Interamericana, todo lo que hemos hecho. Pues la sucesión constitucional está en la Constitución. Ahora proclamar a un presidente va a ser ilegítimo. No lo decimos ahora, lo dijimos. Aquí está nuestra denuncia, nuestros pedidos de enero de este año, ¿no? Podrá proclamar un candidato, pero no gozará de legitimidad. Y es más, dará espacio para los golpistas y los terroristas. Y por supuesto para un gran ausentismo electoral y para los votos nulos y en blanco. Está puesto en blanco y negro acá en negro. Esa es nuestra posición. Como repito, la sucesión constitucional está señalada. Nadie puede quedarse sin mandato constitucional ni un solo día más. Es decir, ni Sagasti ni este Congreso. Pero hay un Congreso que le han entregado credenciales. Que debería estar en revisión también el origen de ese mandato. Porque quien hace fraude para la presidencial puede hacerlo también para el Congreso, ¿no? Salvo que esté en la lógica de Montesinos, ¿no? Fraude solo presidencial, Congreso respetamos. Pues bien, ahí hay un Congreso constituido que puede efectivamente llevar adelante una nueva elección, ¿no? Y con un gabinete, una delegación de facultades y no pasa nada, no tenemos por qué esperar condenar al Perú a 5 años más de corrupción y de un gobierno de origen ilegítimo. Y si se descubriera que finalmente hay fraude en el Congreso, está también la sucesión constitucional allí. No es de mi agrado ninguna de esas soluciones, pero es lo que manda la Constitución. Y en ese marco es donde tenemos nosotros que movernos. Yo creo que cada día más crece el consenso del pueblo peruano en todos los sectores de que se necesita una nueva elección con garantías democráticas. Hay que recordar que no nos vengan a hablar ni Castillo ni Fujimori, que representan al 50% cada uno de los peruanos. No. Por Castillo han votado muchísimos peruanos. La mayoría de esa votación, recuerden que sacó solamente 10% del total de electores. Y en la segunda vuelta, perdón un momentito, señor periodista, y en la segunda vuelta, la gran mayoría de votos que lleva Castillo son los que rechazan a la organización criminal de Fujimori, los antifujimoristas, los que aunque le pongan un fusil al frente no iban a votar nunca por Fujimori. Y como le dijeron que el voto nulo no tenía ningún valor, los obligaron a votar. Y en el otro lado, ¿qué tenemos? ¿Acaso Keiko Fujimori ha crecido del 7% al 50% y es propietaria de la voluntad de millones de peruanos? No. Son millones de peruanos a quien se le ha hecho una campaña del miedo contra el comunismo. Si tú no votabas por Keiko, eras comunista, terrorista, enemigo de la patria. Si no votabas por Castillo, eras enemigo del pueblo. Entonces nuestro mensaje no es contra ellos. Hay que comprenderlos, a quienes han terminado votando por Castillo o por Fujimori. Pero si hoy le preguntaras, nuevas elecciones, que se presenten todos los que puedan presentarse, déjame elegir en libertad y con garantías de respetar mi voluntad popular, masivamente estaría de acuerdo. Bueno, esperamos que haya un nuevo Jurado Nacional de Elecciones, ¿eh? Porque si sigue la misma
mafia, obviamente nos van a seguir vetando. Se lo planteo para que quede claro el tema en su posición. Vladimiro Montesinos está digitando el fraude y ese señor Sendón era su operador en el nexo, ¿es así? No, se lo pregunto a usted. Ahí está. ¿Es así? ¿Usted lo ha escuchado? Yo he escuchado la conversación, pero yo se lo pregunto a usted. Bueno, si quiere que se lo diga... Sí, me gustaría. ¿Ustedes han entendido? ¿Ah? ¿No han entendido que Vladimiro Montesinos llama a un comandante que hemos identificado para que busque a su operador, el señor Guillermo Sendón, ¿ah? Y que ese resuelve con dinero, como siempre ha resuelto? Eso es. Y no es ninguna novedad, es lo que siempre ha hecho Montesinos y el fujimorismo. Y quiero decirle que no es primera vez que... Mire, aquí tengo las cartitas estas que no les gustaron y que no me dejaron... El año 2016 Montesinos también intervino escribiéndole cartas a Abimael Guzmán para pedirle el voto a favor de Keiko Fujimori. En primera y en segunda vuelta, aquí están, de puño y letra. De puño y letra. Esto era lo que iba a presentar yo en un programa de televisión, pero nos faltó tiempo. Así que, ¿qué creen? ¿Que es verdad que no tiene nada que ver Montesinos y Keiko y Fujimori? Que todos son la misma mafia. Igual que Castillo con Cerrón, todos están allí abrazaditos por capturar el poder. Esa es la verdad. Señor Olivero, ¿usted ya tomó contacto o va a tomar contacto con la Fiscalía para entregar los audios? Sí, el problema, les digo la verdad, es que ¿qué fiscalía? ¿Ah? Dígame usted, la fiscal de la Nación inspira confianza. Fiscal anticorrupción, ¿no? Ese es el problema. Entonces no lo va a hacer. Pero sí están a disposición de las autoridades, yo creo que sí. Que lo lógico es que la fiscalía inicie una investigación independientemente de la denuncia pública, porque ahí están los nombres, los apellidos, las personas, ¿no? Que nos cuenten a ver cómo es que Vladimiro Montesinos desde la base naval dirige todo esto, se comunica con uno, con otro, con más allá. ¿Cómo es? ¿Ah? Ahí está la persona esta, Guillermo Sendón, ahí está. Estoy seguro que el comandante Rejas contará la historia. Quiero decir aquí, por ejemplo, que esta relación que busca Montesinos al comandante Rejas es justo antes del debate presidencial. Y Montesinos le hace llegar este documento a Keiko Fujimori para el debate presidencial. Sorpresas estratégicas para el debate presidencial mayo de 2021. Aquí está, ¿no? Con todo su análisis de seguridad, sus propuestas, hasta cómo debe decir. Aquí está. Y esto se lo hace llegar al comandante Rejas a través de su cuñado, el esposo de la hermana de Montesinos, conocido como Chuchupe, ¿eh? Quien se lo entrega en el grifo San Luis, el comandante Rejas. Y él lo hace llegar. Por favor, queremos esto más para el Perú. Ni lo uno ni lo otro. Aquí está, lo distribuiremos, lo proporcionaremos también. ¿Cuándo estaría presentando entonces las pruebas a la Fiscalía? Es posible mañana. Yo no tengo una agenda que cumplir, pero todo lo que sea contribuir a la verdad, y lo haremos también con el comandante Rejas, es el protagonista directo. ¿Podemos acceder a copias de los audios? Para quien yo pido garantías. ¿Ah? Esta gente es criminal. Y realmente lo que ha aportado ahora, yo creo que es una información muy valiosa, que, como repito, aborta los planes de la corrupción. Así que yo creo que yo le he dicho al comandante Rejas que la mayor seguridad es la opinión pública. Que la opinión pública sepa, por eso me he permitido decir su nombre, su apellido, o su rostro, porque ese es el mejor seguro que hay, para que el día de mañana ni él ni su familia tengan extraños accidentes. Con ello, la gratitud, y siguiendo en la línea de
de salvar al Perú, igual que se hizo con el exitoso operativo Chavín de Huántar. Él ha seguido una carrera, le pidieron pasar al retiro el año 98, cuando era ministro del general Saucedo, en algo inexplicable, y luego él, apartado totalmente de ellos, postuló en Alianza para el Progreso, anularon la postulación, y en el último proceso electoral, en la primera vuelta, estuvo colaborando con Forsyth. En la segunda vuelta fue convocado por Kendi Fujimori para justamente poder intervenir. Fernando, buenas tardes. Estamos en vivo para Exitosa. Nos gustaría que pueda responder algunas preguntas. Hoy, esta tarde, usted ha presentado un rosario de audios. Según sus propias palabras, ¿qué revelarían? Hemos presentado pruebas en las que Vladimiro Montesinos se comunica con un comandante, el comandante Pedro Rejas, ex comando Chavín de Huántar, para pedirle que contacte al mando fujimorista y a la vez a un operador llamado Guillermo Sendón para que logren los votos favorables en el Jurado Nacional de Elecciones. Los contactos se realizaron y el precio que pedían era $1 millón por cada miembro del Tribunal Electoral, los mismos que serían depositados esos $3 millones en una cuenta mancomunada para ser ejecutada una vez que salieran las resoluciones correspondientes. Extrañamente, después de este pedido, el 11 de junio, de pronto el Jurado Nacional de Elecciones por unanimidad acordó ampliar el plazo para presentar nulidades. Y luego que se realizara la denuncia pública a través de IDL Reporteros, pues vino el retroceso, diciendo que no se habían dado cuenta cuando fueron descubiertos y cuando vino la protesta. Nosotros creemos que este es un plan B que sigue teniendo vigencia, al margen de todo lo que están haciendo protestas en la calle, a través de sus voceros y ayayeros, ¿no? Y abogados contratados del sistema de corrupción. Sin embargo, Keiko Fujimori sigue diciendo que hay altas probabilidades de que el Jurado Nacional de Elecciones falle a su favor y que sea ella la nueva presidenta. Pues yo creo que con lo presentado hoy día hemos hecho abortar ese plan B, ese plan de la corrupción, y independientemente de ese resultado, pues creemos que debe investigarse a fondo, pero dejando muy en claro que nuestra posición es nuevas elecciones, porque creemos que efectivamente a lo largo de la primera y de la segunda vuelta hay actos vinculados a un fraude en ejecución, en donde al final, en esta segunda vuelta, han terminado robándonos votos a los que votamos nulo y en blanco. Y luego Castillo le ha robado votos a Fujimori y Fujimori le ha robado votos a Castillo, cada uno donde podía. Y eso no es democracia. Y el Jurado Nacional de Elecciones no da ninguna garantía, como tampoco la OMPE. Muchas gracias, señor. Aparte de las declaraciones de Fernando Olivera, Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Señor Olivera, ¿facilitar estos documentos? Los que puedan. ¿Podemos acceder a los videos, a los audios? En este momento no tengo copias, se lo digo de verdad. Si Nos me pueden- da un los teléfono, audios se lo se podemos rebotar. ¿Cómo? ¿De qué? Bueno, hemos estado observando el video, las imágenes en vivo de la conferencia de prensa que organizó el excongresista, el señor Fernando Olivera. En esta conferencia lo que hemos podido escuchar y observar es un audio donde supuestamente el señor Vladimiro Montesinos está conversando con alguien para incitar a un golpe de Estado. No queda del todo claro cuál es el mensaje, no hemos tenido la oportunidad de escuchar el mensaje con toda la claridad y con toda la extensión. Vamos a estar atentos nuevamente a buscar este audio para poder transmitírselos a ustedes y poder sacar conclusiones un poco más específicas. Por ahora hemos visto la conferencia de prensa donde el señor Fernando Olivera anuncia que ha habido un fraude desde el comienzo, desde la primera vuelta. Ha acusado a algunos individuos del sector público como cómplices de este fraude.
Nuevamente, hemos escuchado brevemente partes de los audios, no podemos llegar a conclusiones todavía, vamos a volver a ver el audio, volver a ver los videos para poder concluir qué es lo que sucede realmente y vamos a mantenerlos informados acá en las pantallas de Perú 21 TV. Eso fue todo por ahora, pero ustedes quédense conectados porque volvemos más adelante con más noticias.